Yo he sido una lectora voraz y muy aventurera, entonces me encantaba escaparme de casa, meterme a casas abandonadas, leía libros de misterio. Mi madre se preocupó tanto que me prohibió leer durante mucho tiempo y me escondió todos los libros, porque pensaba que me iba a pasar como al Quijote y me iba a volver loca de tanto leer. Más que tener esa vena para escribir, lo que sentía, fíjate, es que tenía la necesidad imperiosa de escribir. La palabra, aparte de ser mi amuleto, ha sido lo que me ha salvado de tirarme por la ventana. Gran parte de la curiosidad humana y lo que nos ha llevado a la civilización a llegar a los límites a los que hemos llegado ha sido el misterio. No se puede decir que valiente sea el que no tiene miedo. Eso no es valiente. El valiente es el que tiene miedo, porque ese es el que lidia. Ese es el que lo enfrenta, ese es el héroe de su vida, ¿no? El dolor es una cosa que creo que nos aterra a todos, es muy humano, ¿no? Escribir es un oficio que se aprende. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Senderos de Éxito. Hoy nos acompaña una escritora, una pluma bastante conocida en España y aquí en Latinoamérica. Se trata de Mado Martínez. Mado, bienvenida al programa. Un placer estar aquí contigo y con toda tu audiencia. Mado, el tema de la literatura es un tema que nos interesa bastante aquí en Colombia. Somos cuna de grandes escritores como Gabriel García Márquez, un Nobel. Y tratamos de buscar ese acercamiento de los nuevos lectores a la literatura, algo que no es fácil. Es un poco difícil atrapar a los muchachos nuevos, dadas las redes y dadas que hay otros elementos que ellos buscan en lugar de la literatura. Pero comencemos con la historia de Mado. Cómo Mado comienza a temprana edad en Alicante, en esa juventud, cómo ese acercamiento, ese primer paso, ese primer contacto con la literatura. Pues mira, has mencionado a uno de los grandes culpables, que es Gabriel García Márquez, que es mi escritor favorito. Junto tal vez a Stephen King, la gente dirá, qué cosas más diferentes, ¿no? Stephen King y Gabriel García Márquez. Pues mira, sí, síntoma de mi bipolaridad. Pero la verdad es que yo he sido una lectora voraz y muy aventurera. Entonces me encantaba escaparme de casa, meterme a casas abandonadas, leía libros de misterio, los cinco, y escribía luego esas historias como si fuera yo. Mi madre se preocupó tanto que me prohibió leer durante mucho tiempo y me escondió todos los libros, porque pensaba que me iba a pasar como al Quijote y me iba a volver loca de tanto leer, porque pilló estos escritos y estas aventuras y todas estas cosas que intentaba llevar a mi vida, ¿no? Pero por ahí empecé un poquito. Llevaba mis cuadernos de campo, todavía tengo cuadernos de cuando tenía 11, 12 años. En el instituto escribía muchísimo, me presentaba a concursos, mandaba cosas a editoriales. Y tuve un par de profesores que bueno, algo debieron ver porque me sacaban de las clases, me llevaban a la sala de profesores y me decían, ahora escribe esta historia y ahora esta historia. Y bueno, un poquito ahí fui entrando en materia. ¿Cuándo te das cuenta de que tienes esa vena para escribir? Muy temprano, porque como digo, me apoyaron mucho profesores. Tenía un profesor que siempre me decía que esperaba que siempre siguiera sintiendo y escribiendo así, ¿no? Cada vez que terminaba un examen o algo así, ¿no? Más que tener esa vena para escribir, lo que sentía, fíjate, es que tenía la necesidad imperiosa de escribir. Yo siempre estaba en clase y empezaba a tomar apuntes y el apunte se convertía en ficción, se convertía en poesía. Me encantaba mucho la poesía, leía mucho a Alejandra Pizarnik, la descubrí con 16 años y me enamoró. Con 14 años ya había leído a Simone de Beauvoir, o sea, una serie de cosas que probablemente ahora no serían muy normales, ¿no? Miguel de Unamuno. Y tenía esa necesidad de, casi obsesiva, de expresar, de contar. Siempre digo que para mí la literatura, la palabra, aparte de ser mi amuleto, ha sido lo que me ha salvado de tirarme por la ventana, ¿no? Ha sido casi terapéutico para mí. Cuando uno escribe, uno siempre se acuerda del primer libro, la primera obra, esa que le costó tantos trasnochos, tantas páginas en blanco para llenar. Pero también uno como escritor se acuerda de esos primeros relatos que hizo cuando uno estaba muy pequeño. ¿Te acuerdas de él? Y los tengo. ¿De qué se trataba ese Sí, relato? pues eran cosas como muy de surrealistas y muy líricas. Muy líricas. De hecho, a veces
echo de menos ese estado casi de locura, de entrar en ese trance y de escribir esas cosas, ¿no? Porque son escritos de juventud, de cuando tenía 15, 16, 17 años, de épocas en las que transitaba por introspecciones a veces muy oscuras, ¿no? Imagínate, a quien he mencionado, Alejandra Pizarnik, que es a lo mejor una de las poetisas más malditas, ¿no? De la palabra, ¿no? Pero sí, los recuerdo perfectamente. Los tengo, los repaso, los evoco y los miro con mucha nostalgia. ¿Qué sensación te da leerte? Cuando tenía esa edad, ¿descubres, te redescubres cuando tenía esa edad? Extranjera de mí misma, como decía Pizarnik, me da la sensación. Incluso cuando leo novelas como La Santa, o El tren de las almas, ¿no? Pero me pasa mucho, por ejemplo, con La Santa, ¿no? Y es como, ¿y esto lo he escrito yo? Casi me entra emoción, ¿no? ¿En qué momento yo he escrito esto? Es impresionante. Hablemos de tu primera novela. ¿Cómo ya dejas de lado un poco esa parte de pronto experimental Ujú. y entras ya de lleno en la parte profesional como escritora? Pues la primera novela que publiqué fue El misterio de Nicole de la Croix, que es una novela ambientada en Nueva Orleans. Tengo que decir que mi segunda madre, entre comillas, era de Nueva Orleans, eh, con la que me crié en gran parte a nivel literario, ¿no? Y la que me contaba historias de Nueva Orleans, de su pueblo, de Covington y todo eso. Y escribí una historia de misterio con tintes sobrenaturales, ambientada en esas atmósferas del vudú, la magia negra, ¿no? Casi un poquito un personaje muy parecido a Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Esas dobles personalidades. Y esa fue la primera novela que publiqué. Después, haciendo casi mía la frase que nunca falla de Woody Allen de apropiarte y hacer tuyas y escribir de lo que conoces, de tu mundo, publiqué La Santa, que es una novela ambientada en los años 50 en el norte de España, en los picos de Europa, muy gótica, en un internado en el que, bueno, pues a raíz de una tormenta de nieve se quedan aisladas, las niñas empiezan a desaparecer y todo el mundo, los lugareños empiezan a acusar un poquito ahí a una figura folclórica que es la Santa, una especie de santa compañía muy particular, ¿no? Y es una novela muy gótica, ¿no? Y con un género de terror muy emocional, muy íntimo. Sí, pero no me quería meter todavía con la santa, pero para allá vamos. Ese tema que tocas tú sobre New Orleans, evoca todo lo que ha pasado en Luisiana. Luisiana, un estado sureño, un estado mayormente poblado por gente de color y que traen, digamos, esa simbiosis entre todo lo que estaba en África y le dan ese vuelo espectacular. De ahí, digamos, el Mardi Gras, no sé si lo recuerdas, que trae y evoca algo muy parecido, digamos, a lo que se hace en el Carnaval de Barranquilla, un carnaval propio. Y es interesante ver lo que pasa. Covington, hablas tú, es un sitio icónico de tantas historias, de plantaciones, de algodón, de todo esto. ¿Cómo recreas esa historia? ¿Tomas todo lo que te había comentado ella y comienzas a darle rienda suelta a tu Sí, imaginación? claro, porque pues ella me contaba la historia de su vida, la historia de su padre francés, cómo llega después de la Segunda Guerra Mundial imagínate, Segunda Guerra Mundial, Europa, un hombre que va a ver a su madre al hospital y nada más salir de la habitación se pega un tiro, llega a Estados Unidos en una época en la que mucha gente huyendo del nazismo llega a, ¿no? a ese lugar, a lugares como Nueva Orleans, donde también hay mucha población de procedencia francesa. Y allí ella empieza a contarme cosas, ¿no? Tú has dicho, pues hay población negra, ¿no? En una época en la que iban los negros a un colegio y los blancos a otro, y el primer día que llega una niña de color a clase, todo el mundo le hace un corro alrededor y ella es la única que le habla. Y como la directora la llama a atenciones porque le habla a la niña de color, ¿no? Todo ese tipo de cosas que ella me contaba, ¿no? Son las que empiezan a alimentarme un poco la imaginación y a imaginarme ese lugar en el que yo nunca había estado, pero ella se había criado ahí y es la que me hace de cuentacuentos a mí y me permite ser luego medium para recrear esas atmósferas, ¿no? Esos acentos, ¿no? que tienen los negros al hablar, ese inglés tan particular del sur, sureño.
y todas estas historias, ¿no? Y me fui enamorando y me fui evocando y siempre he tenido como una imagen muy sugerente de toda esa región. Entre el momento en que ella te cuenta esa historia y cuando sale el primer libro, ¿qué tanto tiempo transcurre? ¿Qué edad tenías cuando escuchabas estas historias? Pues imagínate, yo empecé a escuchar estas historias con 9, 10 años. 9, 10, 11, 12 años, todas las tardes, desde las 5 de la tarde a las 9 de la noche, aprendiendo a escribir en inglés, que fue el primer idioma en el que aprendí a escribir por ella. Porque las tareas que nos ponía o que me ponía a mí, que me cogió un poquito como de discípula o de pupila, era escribir, cantar y escribir, cantar y escribir. Entonces, pues así fue como me fui iniciando. Pasaron muchos años, ¿no? Muchos años después, incluso de dejar de tener contacto con ella, pasaron. Es decir, yo creo que pasarían, pues por lo menos, publicaría esa novela a los 28 años, más o menos. ¿Tenías claro, digamos, cuando ya comenzabas a escribir, que hacías tus primeros pininos en el colegio, de que esa historia le ibas a escribir algún día? No, no me lo hubiera imaginado nunca. Esto es algo muy raro, pero me pasa mucho en novela, en ensayo no. Yo un día escribí una frase y ahí salió esa novela. ¿Cómo? No lo sé. ¿Por qué no nos cuentas acerca de esa frase? Sí, empieza con Mamá Blues, ¿no? Y un niño que pasa en bicicleta. Es algo muy extraño, pero me pasa que cuando escribo novela, a veces las ideas vienen de una obsesión y a veces salen de una frase. Y es como, Stephen King decía que escribir es un poco como ser arqueólogo, que uno empieza a destapar un poquito la tierra y descubre un huesecillo y no sabe si va a ser de un conejo o de un gran dinosaurio. Pues ahí me salió el dinosaurio. Me encontré con eso. No, sí, maravilloso. Hablemos de la santa. Tomas un personaje que de pronto es muy, muy fuerte de entrada, la invidente, una estudiante invidente, y planteas todo en un internado de señoritas en los años 50. ¿Cómo concibes esta idea y cómo comienzas a matizar, a darle todos esos matices para que se dé la novela, como la conocemos? Pues mira, se juntan varias cosas. Hacía tiempo que me obsesionaba, me perseguía, me acechaba así como en la nuca la imagen de una niña ciega, que luego acabó convirtiéndose en un personaje secundario o coprotagonista de la historia, ¿no? Pero era una niña ciega en un colegio de los años 50, Rosalía. Rosalía, un personaje del que no tardé mucho en enamorarme, me encantaba ese personaje. Em, en un entorno que conozco muy bien, que es el norte de España, los picos de Europa, Asturias, y con unos mitos que había investigado mucho como antropóloga, la Santa Compaña. En Asturias la conocen como la Huestía, y es una procesión de encapuchados, casi de ánimas benditas, dirían algunos, inspirada en el ejército furioso de Wotan, ¿no? Los mitos nórdicos de Odín, ¿no? Que van cabalgando por la noche con esas huestes de caballos intentando recoger a esos soldados con los que van a librar la batalla final, ¿no? Las valquirias van por ahí recogiéndolos. Pues de ese mito europeo es que surge la Santa Compaña en Europa, ¿no? La Estadea, las huestes, el Consejo de Muerte. Y en Asturias se llama la Huestía. Es una imagen muy evocadora y hay muchísimos testimonios, esto es lo más sorprendente, de gente que asegura haber visto a la Santa Compaña. Esto es fascinante, ¿no? En zonas sobre todo rurales del norte de España, Galicia, León, como digo, Asturias. Y aquí juego con una historia muy particular y es que esta santa es una santa solitaria, va sola y lo que quiere es jugar con otras niñas. Y va reclutando a ese ejército de niñas, pero es una santa convocada, conjurada, un moderno Frankenstein, ¿no? Que al final lo único que quiere es jugar con otros niños, ¿no? Es una especie de monstruo creado por quienes lo conjuran o lo crean o algo así, ¿no? Y es una novela, como decía, en la que, bueno, hay una serie de niñas que empiezan a desaparecer. El director del colegio, que es el padre de 3 de las que se encuentran en el internado, cree que hay alguien que se las está llevando y los lugareños están convencidos de que se trata de esta figura, ¿no? De la santa.
Y es una historia en la que uno reflexiona, el concepto de esta historia es sobre cómo a veces por evitar un mal acabamos arrojándonos en brazos de otro mal mayor, ¿no? Por esa soledad, esas condiciones tan duras en ese internado, esas historias, ¿no? Cómo a veces uno, intentando huir de sus problemas, se mete en la boca de un lobo mucho mayor, ¿no? Mucho más oscuro, ¿no? Y cómo a veces los monstruos son más humanos que los no humanos, ¿no? Y realmente lo que da miedo es lo que está pasando en ese colegio. Precisamente una de las preguntas que te tenía era acerca de la Santa Compañía, si en realidad hacía parte de ese costumbrismo de pronto de la época, si era algo mitológico o si sí se le podía dar ese ribete de realidad, porque tú no lo solamente lo tratas acá, sino lo tratas también en otra novela, pero en este caso particular, em, tuviste que documentar, digamos, casos de ella donde realmente mucha gente afirmaba que sí existía, que sí la habían visto. Había recogido muchísimos casos. Tengo muchísimos casos. De hecho, varias de las escenas que aparecen en la novela están inspiradas y recrean casos reales, ¿no? De personas que me decían, pues recuerdo, por ejemplo, un caso de uno de estos veteranos del pueblo, ancianos, que están jugando ahí al dominó, que tiran la ficha con mucha valentía, que no sospechas que haya pasado miedo ni que se haya encontrado un oso en la montaña ni nada. Cómo le temblaba la voz al contar que una noche, pues regresando de las fiestas, la verbena del pueblo de al lado, ¿no? Cuando era mozo se había quedado con una moza un poquito más y tal, y al regresar a casa sintió que le iban siguiendo, ¿no? Y al darse la vuelta, vio a esta procesión de encapuchados detrás de él, ¿no? Y él decía que lo más terrorífico de todo es que el que encabezaba esta procesión era un tío suyo fallecido, ¿no? Y que realmente le pasaron por encima, lo pisotearon, ¿no? Hay una serie de rituales que uno hace cuando te persigue la santa, que es aferrarte a un roble o hacer un círculo en el suelo, cosas así, ¿no? Pero también me llamaba la atención otra historia de un par de vecinos en la zona de Muros de Galicia, que iba con un amigo y él vio a la Santa Compaña, el otro no la veía, entonces le pisó el pie, esto es algo muy curioso, y el otro también la vio, ¿no? Y a las pocas semanas se murió la niña de la casa del Carbunco, porque dicen que si ves a la Santa Compaña, alguien de la casa va a morir, o te va a venir una desgracia, o algo así. Y recuerdo hasta un pueblo entero, una aldea entera de Asturias, que todo el pueblo, toda la aldea, vio a la Santa Compaña, abrieron las puertas para que saliera por la misma, ¿no? Tuviera entrada y salida. Tuvo que ir el cura y todo a bendecir por donde había pasado esta procesión enigmática, porque la gente desde aquel momento no vivía, ¿no? Vivía con temor. Esto es una visión que genera mucho temor en las zonas del norte de España. La novela realmente se circunscribe en la parte de género de terror, pero tú también tocas algo que tiene que ver con hechos históricos, algo que ha sucedido en la parte, digamos, del pasado. ¿Se podría también circunscribir como una novela histórica o con ribetes históricos? Es una novela de posguerra, obviamente, de los años 50, y es un terror, como decía, muy emocional, ¿no? No es un terror tipo puro y duro de tener efectos o de, ¿no? O de llevar al público a tener una serie de sensaciones de miedo, sino que es un terror muy íntimo, muy psicológico, emocional, ¿no? De explorar niveles de mente, de pesadillas internas, de todo lo que al final llevamos dentro, ¿no? Y obviamente circunscrito a la época en la que está narrada, que es una época de posguerra bastante dura también, ¿no? En España. Leí en algún momento de que a ti te gustaba jugar con el miedo más profundo del ser humano. ¿Cómo logras eso? Es que yo creo que todos tenemos pesadillas y miedos que no tienen que ver a lo mejor con el hombre del saco o con que te aparezca una persona con un cuchillo, ¿no? Sino con terrores realmente cotidianos, con los que vivimos cada día y que todos los tenemos, ¿no? Gran parte de los males de este mundo creo que provienen de este tipo de miedos que no gestionamos, ¿no? Y, o que gestionamos mal, a veces pues hay gente que pues los lleva o desemboca en actitudes coléricas o con ira o con, ¿no? O con envidias o con... Y hay gente que es muy valiente porque lidia con eso todos los días, con grandes terrores con los que lidia
con mucha valentía, ¿no? O sea, no se puede decir que valiente sea el que no tiene miedo. Ese no es valiente. El valiente es el que tiene miedo, porque ese es el que lidia, ese es el que lo enfrenta, ese es el héroe de su vida, ¿no? Entonces creo que hay pequeñas heridas en las personas y pequeños temores y pequeños monstruos que podríamos llegar a mirarnos al espejo y ver reflejado ese monstruo, pues con el que tenemos que aprender a convivir y a amansar, ¿no? Y a veces darle de comer. Hay una pregunta que me surge y es cuando tú hablas de que te gustaba ir a esas casas abandonadas, un poco oscuras y comenzar a leer, es un poco terrorífico. Y preguntaría, ¿tú de pronto tuviste esa inquietud, como la tuvimos de pronto nosotros por allá en los años 70, del Ouija, la tabla del Ouija y mirar y tratar de buscar, siendo uno un poco inquieto, de si habían cosas más allá de lo normal? Sí, claro, todos lo hemos hecho. Nosotros íbamos, cuando íbamos al colegio, entrábamos a casas abandonadas y llegábamos al salón y ya salíamos corriendo, o sea, no durábamos ni el minuto, ¿no? Además, recuerdo la primera vez que salió la película de Freddy Krueger, Pesadilla en el Street, mi amigo Fran y yo ahorramos 300 pesetas para ir al videoclub a alquilar la película, porque éramos muy pequeños y no nos dejaban verla. Y después de todos los trabajos que pasamos para lograr alquilarla, no duramos viéndola ni medio minuto. O sea, nos aterrorizamos en cuanto la protagonista tocó el techo, ya fue la escena para nosotros de... Y luego fue un mundo de volverlas y que nos pillaran, ¿no? Pero, pero sí que es cierto que con los años, además yo que he hecho tanto periodismo de misterio también en mi trayectoria profesional, pues hemos explorado pues, fenómenos como la Ouija, las psicofonías, todas estas cosas, ¿no? Con mejores o peores resultados. Yo puedo decir que rara vez he pasado miedo, ¿no? A mí la Ouija siempre me dice guapa, preciosa y cosas así como muy bonitas. Nunca me ha salido un mensaje de estos de vas a morir y tal. O sea que no. Pero sí hay cosas que te llaman la atención, que crees tú que sí existen, sí hay cosas paranormales, sí podemos de pronto pensar de que hay un mundo que no está visible a nuestros ojos. Obviamente los seres humanos tenemos la increíble capacidad de tener estados alterados de conciencia, de entrar con otras realidades, otras dimensiones, otros niveles de mente. La Ouija, por ejemplo, que la mencionabas, creo que es una herramienta para entrar con esos niveles de mente. Y siempre digo que en todas las historias, fenómenos paranormales, la percepción extrasensorial, siempre hay un vínculo en el que tú puedes entrar en contacto con tu propio inconsciente, pero también con un inconsciente más colectivo, ¿no? Como con un acervo casi ancestral que está ahí, ¿no? Y que de alguna manera puedes llegar a percibir. Hay gente que tiene más capacidad de percibir que otras, ¿no? Y en ese sentido me he encontrado con cosas muy impactantes, ¿no? Quizás el área de investigación que más me ha cautivado, en el que más años he pasado investigando, es el de las experiencias cercanas a la muerte, porque mi trabajo de fin de grado de antropología fue una investigación, realicé una investigación sobre las experiencias cercanas a la muerte y los mensajes del más allá, ¿no? Donde, pues, como antropóloga puedo dar una explicación al 65-70% de las narrativas desde el punto de vista cultural y antropológico y de biología evolutiva y de nuestro cerebro de Homo sapiens, pero me queda otro 25% que me resulta inescrutable, insondable y maravilloso, ¿no? Mágico casi. Me imagino que como antropóloga, algo que te mueve el piso, y ir, por ejemplo, a París, a las catacumbas y perderte en ese espacio, porque la imaginación te vuela. Pues sí, hace poco estuve en las catacumbas de París, que es el mayor osario del planeta, millones de personas enterradas de forma anónima, que es una lección de muerte. En París sacaron a todos los que habían en los cementerios, los llevaron a esas catacumbas y ahí ya no hay nombres, no hay ricos, no hay pobres, la muerte nos iguala a todos. Y para quien crea en el más allá, igual estaba mirando una calavera que era yo misma en otra época en el París del siglo XII. ¿Quién sabe? A todos nos aterra siempre algo. ¿Qué le aterra a Amado Martínez? El dolor, sin duda alguna. No le tengo miedo a la muerte, siento que no me queda nada por hacer, estoy tranquila, pero sí me aterra el dolor. El dolor es una cosa que creo que nos aterra a todos, es muy humano, ¿no? Y perder a mis seres queridos. Es algo que no llevo bien. ¿Crees que de pronto eso ha sido también parte
fundamental dentro de ese proceso de la sociedad de educarnos a nosotros, que no nos ha preparado para la muerte, por eso le tenemos tanto miedo. Sí, es una enfermedad de nuestra sociedad actual. En la Edad Media convivíamos con la muerte, era un fenómeno cotidiano. Los niños estaban presentes en las camas de los moribundos, convivían con la muerte, había mucha mortandad, mucha natalidad infantil también. Era algo que se lloraba lo justo y que se vivía de otra manera, ¿no? Y la esperanza de vida tampoco era tan larga como ahora, ¿no? Lo que era tabú en la Edad Media es el sexo, fíjate. Ahora el sexo no es tabú, es cotidiano y lo que es tabú es la muerte. Se han invertido los roles, ¿no? Y parece que es algo que no queremos saber, que queremos esquivar, que cuando alguien está pasando por un proceso de duelo tampoco queremos hablar mucho con esa persona, ¿no? Cuando, oye, pues precisamente a lo mejor es cuando más nos necesita, ¿no? Ha habido un trabajo bastante importante desde los años 70 en adelante, en gran parte gracias a la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que fue la que tipificó las etapas del duelo y trabajó mucho en temas de duelo, pues para que la muerte no fuera un desahucio en el que tú ibas a un hospital a morir prácticamente solo, ¿no? Sino un proceso de dignidad, de acompañamiento, bueno, de algo un poco más trabajado y con un poquito más de sensibilidad desde el punto de vista social, ¿no? Y creo que sí que es un síntoma de nuestra sociedad occidental, sobre todo, ¿no? Que estamos muy en el tema de la juventud eterna, la vida eterna, de muy poca madurez emocional en ese sentido, quizás. Los SM, los encuentros cercanos a la muerte, ha dado mucho tema, muchos libros, muchas religiones, muchas sociedades, y casi siempre todos tienen un punto de congruencia, todos llegan a un mismo punto. ¿Qué has encontrado que te ha maravillado? ¿Qué has visto que digas tú, wow, esto está como de locura, que todo, digamos, no importa dónde se dé, todo nos llega al mismo punto? ¿Qué has encontrado de pronto de eso? Pues mira, las experiencias cercanas a la muerte son esos procesos o esa experiencia en la que una persona normalmente por un paro cardíaco, muerte clínica, a veces coma, em, dice que ha estado en una cosa lo más parecida al más allá, tal y como lo entendemos culturalmente, que ha tenido un encuentro con sus seres queridos fallecidos o con una serie de series guía, incluso ha tenido una visión panorámica de revisión de los hechos de su vida, y que en algún momento le han dicho que no era su momento, tenía que volver, ¿no? Esa sería como la más típica, ¿no? Cierto es que la narrativa no deja de ser cultural, porque si le preguntas a un maya chorti va a tener los elementos de su cultura, si le preguntas a un mapuche va a decir que en ese más allá vio alemanes con libros, ¿no? Y que tiene que ver mucho con su pasado colonial y todo eso. Si le preguntas a un judío cristiano te va a decir otra cosa, y así sucesivamente, ¿no? Pero el patrón común, lo que todas estas experiencias tienen, es que dejan profundamente marcada a la gente a la persona que la tiene. Ya sea una experiencia positiva o negativa, regresa con un sentido de propósito, de redención, con un cambio radical de vida, a veces incluso, pérdida al momento, a la muerte, ¿no? Pero lo que a mí más me vuela la cabeza, que es lo que tú me estabas preguntando, pero a ti, ¿qué es lo que te, ¿no? Es que hay personas que tras una experiencia cercana a la muerte regresan con información privilegiada de hechos futuros que luego acaban sucediendo, de forma muy precisa y muy impactante. Por ejemplo, yo entrevisté a una neurocirujana, una cirujana estadounidense, que en esa experiencia cercana a la muerte le dijeron que ya tenía que regresar, entre otras cosas, porque tenía que ser apoyo para su familia en el momento, su familia y su marido, en el momento en que su hijo Willy falleciera, a la edad de 18 años. Ella en esos momentos tenía 3 hijos de entre 7 y 9 años. Y su hijo Willy falleció a los 18 años. Me acuerdo de entrevistar a un agricultor de La Romana, vecino de mi pueblo, que tras una experiencia cercana a la muerte, ya dejando al margen las narrativas, ¿no? Vino con el reloj adelantado. O sea, él iba a una fiesta, a la verbena, con su mujer y a su mujer también la entrevisté. Y decía, ¿y este qué hace aquí? Pero si este no se había muerto así en un accidente de esta manera. Y la mujer le decía, ¿pero tú estás tonto o qué? Y luego esa persona fallecía de esa manera, ¿no? O en cosas tan triviales y cotidianas como ir por una carretera conduciendo el camión y decir, ¿y la rotonda que había aquí? Que es como glorieta, lo llamáis, ¿no? ¿Y dónde está? Y luego la construían. Es que
no es que viera el futuro, es que para él ya había pasado, ¿no? Una cosa súper extraña, ¿no? Y otros casos que te podría contar por miles, ¿no? Pero sumamente impactantes, conmovedores y que definitivamente nos dicen que, bueno, sí, tal vez la experiencia sea cerebral, porque hay una narrativa cultural, pero a lo mejor el cerebro es algo más de lo que pensamos o aquí hay algo que todavía nos queda por explorar. No quiere decir que exista un más allá tal y como lo entendemos culturalmente o bíblicamente o en cada cultura nos darían una definición muy diferente de lo que es el más allá, de acuerdo a su sistema de creencias. Pero, pues, no sé, hay algo ahí, una información, unos datos, una confusión tiempo y espacio que a mí no me queda clara y me sigue impactando. Yo creo que este es un tema milenario, sobre todo si hablamos a nivel oriental, pero aquí a Occidente. Yo creo que aquí a Occidente hay un referente muy importante, no sé si comparte la opinión conmigo, que es el doctor Brian Weiss, Monte Sinai en Miami. Cuando uno ve el tema que él aborda, que es vidas pasadas, regresión y todo este tipo de cosas, uno encuentra un gran material. Cuando uno lo aborda y uno comienza a hacerlo, uno se ve impactado. ¿Cómo te impactó a ti todo lo de Brian Weiss? Hace poco, además, estuve entrevistando a un amigo que trabaja el tema de las vidas pasadas y a gente que ha estado con Brian Weiss. Conozco a Brian Weiss, conozco su obra, conozco todo su trabajo, también el que han realizado investigadores en la Universidad de Virginia como Ian Stevenson, que en paz descanse, y luego su sucesor Jim Tucker en materia de investigación de recuerdos espontáneos de vidas pasadas en niños, sobre todo, y en Oriente. Y a mí es que siempre me hacen esta pregunta, ¿no? De ¿cómo te ha impactado a ti tantos años estudiando las experiencias cercanas a la muerte? Que sí, que llevo más de 15 años, el tema de la posibilidad o no de que existan vidas pasadas, de esto, lo otro. Y es que yo siempre digo lo mismo, es que si creemos en la reencarnación o la diéramos por sentado, que yo no sé si existe o no, el más allá es aquí y ahora. Entonces, lo que nos tenemos que preocupar, si nos estamos preocupando tanto por el más allá, en realidad es aquí. Ya estamos en el más allá. Ya hemos pasado, es aquí y ahora. O sea, sí, hay vida después de la muerte, sí, pero también hay vida antes de la muerte. Y merece la pena vivirla, ¿no? Entonces, vivámosla siempre pensando en el gran poder que tenemos en esta vida, que es hacer felices a otros. Ser amable, un gesto agradecido, agradecimiento. ¿Cuánta falta de estar agradecido en la vida tenemos? Yo sé que la vida es muy dura para muchas personas, durísima. La vida es dura, es verdad, la vida es muy dura y hay momentos duros y hay gente que tiene una vida muy dura. Pero oye, no hay ensayo, es la que tienes. O sea, haz algo con tu vida. Y si no, pues no sé, pero haz algo con tu vida. Y si es dura para ti, piensa que a lo mejor, yo siempre digo que nunca vamos a estar solos si decimos acompañar a alguien, ¿no? En su circunstancia de vida, en lo que sea, ¿no? Entonces, más bien pensemos qué podemos hacer nosotros por el que lo está pasando mal, ¿no? Porque eso también es una manera de ayudarnos desde que salimos de casa y decimos buenos días a quien nos encontramos en el ascensor, a quien ayudamos a coger la compra, a quien no ayudamos, ¿no? Pues eso yo creo que al final son las cosas que importan en la vida, porque el éxito y el fracaso, este es un programa de éxito, no son rasgos de personalidad, ni nos definen. Y el dinero va y viene, pero el corazón siempre permanece. De todos estos encuentros que tuviste tú con personas que tenían encuentros cercanos con la muerte, yo creo que recopilaste una gran información. ¿Algún día has pensado hacer un escrito sobre todo esto, un tipo de antología o algo así? Sí, claro, de hecho existe. Ah, ya existe. Hay un libro que se titula La prueba. Está en España en la editorial Planeta, también en Bucket, en Uruguay en la editorial Planeta y en Colombia en la editorial Panamericana. Y es el ensayo en el que yo pues recogí todas mis investigaciones, el trabajo de la investigación que hice en la universidad, todos los años de entrevistar a testimonios, a supervivientes, a científicos de todo el planeta sobre este tema. Y es un trabajo pluridisciplinar en el que pues encontramos casos, testimonios, opiniones, investigaciones y hasta experiencias cercanas a la muerte en la antigüedad grecolatina, en diferentes culturas, donde se abordan estos, digamos, efectos secundarios de la experiencia cercana a la muerte. Hay gente que regresa con
episodios de clarividencia, otros con episodios de mediumnidad con encargo de recado, que se llama, o de percepción anómala de ciertas cosas. Incluso hay gente que ha conocido en ese trance a gente que luego ha acabado conociendo en la vida real. Esto es muy flipante, o sea, muy fuerte, ¿no? Y sí, ahí está, la prueba, en mi libro la prueba se encuentra. Gracias, Mado. Am, Cuando tú hablas como antropóloga, es un campo netamente científico. ¿Cómo tú como científica, como antropóloga, puedes darle cabida a hechos que no lo pueden sustentar, que no lo puede sustentar la ciencia? ¿A qué se deben esos elementos? Si de pronto nosotros pensáramos que es algo, digamos, como información que nos viene congénita, está bien, pero en el caso que me mencionas ahorita de la persona que veía, que tenía el reloj adelantado, ahí no puede haber nada congénito, porque no ha sucedido. ¿A qué crees que se debe todo eso? ¿Es de pronto manipulación divina? ¿De pronto Dios está por ahí moviendo algunos hilos? ¿A qué se debe ese tipo de cosas? No tengo ni idea. Mentiría si te supiera yo te dijera que yo digo si existe Dios, si existe el más allá, si no existe el más allá. No tengo ni idea. Pero te lo has preguntado. Sí, claro, me lo he preguntado muchísimas veces. ¿Sabes qué pasa, Marcos? Que cuando uno se tira más de 15 años, casi 20, investigando un fenómeno, como yo llevo, que esto es ya obsesión, mucha gente está diciendo, esta chica está obsesionada con ese tema, ¿no? Em, la gente cree que cuando llevas tantos años investigando eso, tú tienes que saber muchísimo ya de eso, ¿no? Pero lo que suele suceder, y con mucha humildad lo digo, es que cuando uno lleva tanto tiempo investigando un fenómeno, cada vez que tú respondes una pregunta, intentas dar respuesta a una pregunta, te surgen 20 más. Y entonces dices, ostras, yo empecé aquí con una pregunta y ahora tengo 20. Y entonces vas a por esas 20. Y dices, venga, por esas 20. Intentar darle respuesta a esas 20. Y cada vez que intentas darle respuesta a esas 20 preguntas, te surgen 100 más. Nuevos interrogantes, ¿no? Entonces, pues tengo que decir que a mí me han surgido cada vez más interrogantes conforme he ido transitando en esta exploración y que realmente yo no sé, o sea, no lo sé. Pero sí que pienso que los seres humanos somos algo absolutamente mágico, que somos más de lo que pensamos y que estamos todos conectados de alguna manera, ¿Te ha frustrado no más allá tener, de la muerte. te ha frustrado no tener de pronto una respuesta para todas esas preguntas? No, porque creo que gran parte de la curiosidad humana y lo que nos ha llevado a la civilización a llegar a los límites a los que hemos llegado ha sido el misterio. Querer encontrar respuestas. Y eso es lo que ha impulsado mi investigación. Si hubiera tenido las cosas claras desde el principio, ¿para qué voy a hacer yo una investigación? Pero como tenía esa duda y esa curiosidad, pues creo que eso ha sido el motor de mi investigación desde el punto de vista antropológico y con una demanda muy grande, ¿no? Y es que en el fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte, como en muchos otros de esta vida, yo sé que cada vez más en esta sociedad tendemos a especializarnos y a saber cada vez más de menos, como decía Ortega y Gasset, pero hacen falta equipos de investigación multidisciplinares. O sea, aquí no solamente el médico tiene que investigar la experiencia cercana a la muerte, tiene que venir el médico, tiene que venir el psicólogo, tiene que venir el antropólogo, tiene que venir el que es experto en física, tiene que venir, o sea, en muchos campos, porque es un fenómeno multidimensional. Los seres humanos somos seres bioelectromagnéticos y necesitamos equipos de investigación que nos den distintas dimensiones y aporten un poco a la hora de acercarnos más a la descripción de este fenómeno. Lo que tú dices, yo creo que se tornaría un poco aburrido una vida sin misterios. Claro, Yo creo que es lo que lo hace interesante, ¿cierto? correcto. Antes de pasar a la siguiente pregunta, con el libro La Santa llegan los reconocimientos, los premios. ¿Cómo te lo tomaste? Fue abrumador, la verdad es que no me lo esperaba. Me llamaron a las 12 de la noche, yo ya estaba en la cama y me dijeron, señorita, le llamamos del Ateneo de Sevilla, ha ganado usted y mañana tiene que coger un tren y estar aquí en Sevilla, en los Alcázares. Bueno, entonces fue un poco como, realmente no tenía ni ropa, que eso es muy grave, ¿no? Es decir, ¿con qué vas a ir al premio, no? O sea, pues mi hermana me prestó algo, o sea, fue una cosa como que de verdad yo estaba en una nube, en un entorno como los Alcázares de Sevilla, que es un sitio precioso, a nosotros nos tenían como escondidos, ¿no? Como en los planetas. La cena tiene lugar fuera y es que casi no lo pude disfrutar. O sea, lo disfruté más cuando fui de invitada, cuando el premio se lo dieron a otra, que cuando me lo dieron a mí, porque fue un poco como abrumador y esa misma ya semana empezaba la gira por toda España.
por medios, por librerías, por tal. Pero fue un impulso muy grande para mi carrera literaria. Fue el momento que me puso en el escaparate del mundo de la literatura, y lo recuerdo con muchísimo cariño y para mí fue, pues eso, pues un reconocimiento hermoso, bonito, que realmente me ayudó a coger ese impulso. Muy merecido, por cierto. Gracias. Decides venir a Latinoamérica, Colombia. Te encanta Colombia. Me encanta Colombia. Había venido otras veces antes. Tenía público ya aquí porque había escrito, aquí había publicado libros como Colombia Sobrenatural, que era la faceta por la que más se me conocía. Y la última vez no vine con la intención de quedarme, vine con muchas ganas, pero vine para un mes. O sea, fue como el Instituto Caro y Cuervo me invitó para hacer una residencia como escritora visitante, auspiciada por el Ministerio de Cultura de España como representante del género fantástico de las letras en Iberoamérica, y le dije a mi madre, palabras literales: mamá, en un mes vuelvo, ¿vale? Un mes o tal. Llegué y me dijeron, bueno, pero ¿por qué no te quedas en la feria del libro? Que el año pasado me habían invitado, pero había sido la pandemia, era virtual y tal. Ah, bueno, pues mira, pues para que voy a ir y venir, pues ya de paso, pues me quedo un mes más o 2 meses más. Y luego, pues en las universidades empezaron no, pero ¿por qué no te quedas a dar una masterclass? Ya que estás aquí, vamos a aprovechar que está malo. Luego en el mundo audiovisual, ¿no? El RCN, no sé qué. No, pero es que estamos buscando, pues, para desarrollar un guión, ya que estás aquí, pues, ¿por qué no nos echas una mano o te unes al equipo y tal? Y tardé 15 meses en volver a España. 15 meses. 15 meses. Me fui quedando, y hasta el sol de hoy. Muy contenta de estar en Colombia. Colombia me ha dado muchas cosas. Es un país maravilloso, de gente hermosa, cálida, es el país de la amabilidad, es el país de mi escritor favorito, es el país del realismo mágico, de la comida rica, los grandes paisajes. ¿Qué más se puede pedir? Estoy en el paraíso, en Colombia. Solo por curiosidad, ¿qué le dijiste a tu madre ahorita antes de venir? Ahora ya la mujer ya, ¿sabes? Las últimas veces ya lo tiene como más asumido, ¿no? Pero nada, ella me ve feliz porque sabes que estoy aquí feliz y es lo que al final importa, ¿no? ¿Ella ha venido contigo? No, todavía no he venido. Ojalá venga, me encantaría que conociera Colombia. Me encantaría. Gracias, Maja. Sí, de hecho, mucha gente que uno conoce que viene del exterior vienen y le dicen a uno que si tiene algún peligro acá. Yo les digo, sí, peligro de enamorarse Sí, de mi país y quedarse acá. totalmente de acuerdo. De hecho, mi yerno es norteamericano, es estadounidense, y vino acá y me llamó como a los 15 días de estar acá y me dijo, Marco, ya soy paisa, el único que habla en español. Se enamoró de Medellín. Sí, normal. Hay un libro que no está en este momento aquí en Colombia, que lo consiguen por algunas plataformas, pero es el último libro que hiciste que está en lanzamiento en este momento en España, La playa de los Narcisos. Sí. ¿Podemos hablar de este libro? Sí, claro que sí. Es mi última novela, la más reciente. En España, aunque aquí la gente lo compra por Buscalibre, que es Amazon, sobre todo Buscalibre, funciona muy bien en América Latina. Y bueno, es una novela negra, quizás rompiendo un poco con el género que hasta ahora he estado trabajando, que ha sido el género fantástico, sobre todo. Un noir mediterráneo que cuenta la historia de la inspectora Muñoz, quien a raíz del hallazgo de un cadáver en la playa, esto está ambientado en mi tierra, en el Mediterráneo, pues tiene que descubrir quién es esa chica y qué es lo que le ha pasado, ¿no? Pero a quien acabamos descubriendo realmente es a la inspectora Muñoz, que es una mujer sumamente atractiva, seductora, brillante, inteligente en su trabajo, pero un auténtico verdugo para la gente que la rodea, sus seres queridos, su marido, sus hijas, su compañero de trabajo, porque tiene un trastorno de personalidad narcisista, ¿no? Entonces, pues algunos la encumbran como héroe y realmente es una heroína para la gente a la que logra, ¿no? Pues, salvar o ayudar o cosas así, tiene una reputación hermosa e incluso muestra altura de valores muchas veces, admirables, pero es una persona tremendamente narcisista, en su vida, en su ámbito íntimo y personal, ¿no? Sí, es uno de los problemas que abordan a muchas personas, a muchos seres humanos. Pero aparte de esto, hay una denuncia social sobre el Congo, sobre las cosas que suceden allá.
Sí, hay un capítulo, quizás el más duro de la novela. Uno de los personajes tiene relación con el tema del Congo. Y es una demanda que yo siempre, pues, me denuncia, siempre he hecho, ¿no? Hablamos de la Segunda Guerra Mundial, en la que 60 millones de personas murieron en Europa, pero nunca hablamos del Congo, en donde han muerto 5 millones de personas, que yo creo que es el conflicto más grave que ha venido sufriendo este planeta desde la Segunda Guerra Mundial. Y a nadie le importa o no le quiere importar, hablamos de otras guerras y otros conflictos todos los días en los telediarios. ¿Por qué? Me gustaría que la gente se preguntara por qué no hablamos del Congo, por qué hablamos de otras guerras y hasta qué punto formamos parte de esa manipulación dialéctica fomentada en gran medida por las redes sociales y que se pregunten pues qué minerales hay en el Congo, con qué se fabrican nuestros móviles, por qué dejamos de comer carne porque no queremos matar vacas pero no dejamos de usar el móvil y a lo mejor están muriendo más personas que vacas en el Congo y esas cosas. En Colombia, El tren de las almas, es la novela que en este momento, pues, está entre las 10 más vendidas en el país. ¿Por qué no nos cuentas un poquitico de ese libro, El tren de las almas? Bueno, pues El tren de las almas es una de las historias que más revisito, porque hay un proyecto de adaptación audiovisual, y entonces es como decía Gabriel García Márquez, que los escritores dejamos de corregir porque publicamos, si no nos estaríamos toda la vida reescribiendo. Pues igual, me ha pasado a mí un poco, ¿no? Esta novela quedó finalista en el premio Ateneo de Valladolid, que es el premio literario más veterano de España, incluso el premio Planeta, y que una novela de género fantástico llegue a esas, ¿vale? Que un caballo llegue ya a esas carreras, para mí es una alegría muy grande, porque yo pienso que el género fantástico necesita visibilidad. Y hay una cantera muy buena de autores en Hispanoamérica de género fantástico. Sabemos hacer género fantástico de una forma muy sutil, muy bonita, conmovedora, ¿no? Entonces, le tengo muchísimo cariño. Es la historia de 5 amigos que después de muchísimos años sin verse, amigos de la infancia, quedan en la vieja estación abandonada de su pueblo, donde reza la leyenda que se aparece el 22 de diciembre, un tren fantasma por ahí y tal. Y nada, están allí poniéndose al día, bebiendo, tomando, y lo que sucede es que al filo de la medianoche aparece un enigmático tren y se suben. Entonces es la historia de un grupo de amigos que no podrá bajar de ese tren a menos que consiga bajarse del vagón de su propia mente. Volvemos a lo mismo. Es una historia del niño roto que todos llevamos dentro, una historia de género muy íntimo, ¿no? De terror muy íntimo, de las propias pesadillas que todos llevamos dentro, ¿no? Y es una historia también de cómo se conjuga también esos monstruos que ellos llevan dentro con las viejas deudas que tienen entre ellos como amigos, las rencillas y cómo la historia de ellos, personal, de cada uno de ellos y del grupo, ¿no? De lo que tienen entre ellos, también se conjuga en cierta manera con la historia de su pueblo, de Espuelas, esos pueblos pequeños, los que parece que nunca pasa nada, ¿no? Pueblo pequeño, infierno grande. Yo es que soy de pueblo. Me gustan esas historias. Mado, ya tienes en tu haber 15 novelas. Bueno, 15 novelas no, 15 libros entre novelas y ensayo. Ok. Creo, no sé, porque el buen bebedor nunca cuenta las copas que lleva, Marta. Ya me voy un poco perdida por ahí, no te sabría Bueno, decir. la pregunta va enfocada a lo siguiente. Muchas veces a mí me han preguntado si uno como escritor tiene algún libro preferido. Yo sí tengo uno, Sí. pero me llama la atención. ¿Tú tienes alguno de los libros que tú veas y que lo tienes como... dentro de los hijos no hay ninguno preferido, pero dentro de los libros pienso que sí. ¿Hay alguno que tú prefieres de todos los que has escrito? No, pero sí tengo una confesión que hacer. A ver. Yo vivo enamorada de mis personajes, los buenos y los malos. O sea, los quiero a todos. Para mí están vivos. O sea, me enamoran, me enamoran. Mis novelas son muy novela de personaje. Incluso la inspectora Muñoz es un ser absolutamente abyecto, ¿no? Perverso. Pero es que no lo puedes dejar de mirar. O sea, es que no. Rosalía, esa niña, ¿no? De la Santa, Mamá Blues en El misterio de Nicole, Johnny en esa novela, La maldición también, Bárbara, Juan en El tren de las almas, todos, 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 todos. Los quiero, los quiero, los quiero, los quiero. No puedo decir otra cosa, los quiero.
¿Alguno que tienes alguno en audiovisual en este momento o todavía no? Hay un proyecto, hay un guión y un proyecto en ¿Podemos preproducción. tener la primicia de cuál es el El tren de proyecto? las almas. El El tren tren de de las las almas. almas. Sí. ¿Lo van a hacer primero en España? Será coproducción. España-Colombia. Pues será un gusto poderlo ver acá también. Que lo veamos todos, ojalá. Am, ¿Cómo quieres que los lectores estén conectados con tus historias? ¿Cómo los ves? ¿Cómo los quieres atrapar? Pues la verdad es que yo siempre pienso que las novelas son lo importante y que los escritores no somos importantes. Que uno se tiene que acordar del título de la novela, pero no del título del escritor, porque al final es la historia lo que importa y siempre he querido o he creído eso, ¿no? Me doy cuenta que vivimos en un mundo hiperconectado en el que realmente el lector necesita conectar con el escritor y me doy cuenta también que a lo largo de los años el ejercicio de la escritura ha sido muy solitario. Y que el único momento en el que tú tienes, ¿no? Cuando ya dejas a tu obra, a esa criatura, y la dejas andar sola, que cruce la calle, quieres que te la cuiden, ¿no? Y que el único momento en el que tú le puedes poner cara al lector, porque el lector sí te conoce, conoce tu vida, nos está viendo aquí ahora, ese es el momento en el que conecta contigo. Y eso es hermoso. Entonces, estoy feliz siempre de conectar con los lectores en la radio, en La Rosa de los Vientos de Onda Cero todos los fines de semana, en España, cada vez nos escucha más gente de Colombia. Mil gracias a todos los que nos escucháis en La Rosa de los Vientos de Onda Cero, ese programa que llevamos en antena más de 25 años. Mucha gente interactúa con nosotros, hemos hecho quedadas con ellos, incluso hemos viajado con ellos, nos los llevamos una vez a Marruecos, a Marrakech, a hacer una ruta, a pasar la noche en el desierto con ellos. En mis redes sociales tengo un canal de YouTube, Mado Martínez, donde he puesto en marcha un podcast recientemente, hace muy poquito, que se llama Antena Misterios, donde pues me dedico a divulgar todos estos temas de periodismo de misterio que todos estos años he estado investigando, y tengo una playlist también que se llama Protagonistas, donde personas como tú, espero que vengas, pues son los protagonistas, ¿no? Y ahí un poquito vamos viajando, que si al Salto de Tequendama, pues desde allí hablamos con todos, que si vamos a las catacumbas de París, pues desde allí conectamos la antena de Antena Misterios y estamos con todos los antenautas que nos siguen, que se ha formado una comunidad hermosa con la que espero que podamos hacer alguna quedada en el futuro también y reunirnos. Es conmovedor, hermoso. Claro que sí, Mado. Am, Dentro de la parte que tú estás hablando, de esa forma solitaria que se nos endilga siempre a los escritores, que somos personas como que muy misántropos, como que nos perdemos por allá en la soledad. Yo considero que sí pasa algo de eso. No somos asociales, pero nosotros tenemos nuestros encuentros y no nos sentimos solos. En el caso mío, pues yo vivo más entre mis personajes, los personajes de mis libros, aquí también los amo, que entre personas reales. Muchas veces, si uno no pierde la cordura, uno los termina mezclando unos con otros. ¿Sí te pasa también a Sí, ti? claro, totalmente. Te entiendo perfectamente, ¿no? Es un momento, y ya te decía también al principio, a veces echo de menos como esas épocas en las que una vivía loca, literalmente, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, llega un momento en el que también la vida te va llevando, pero yo habría podido acabar tirándome por la ventana, te digo, si no hubiera sido por el mundo de las letras, ¿no? Y esos personajes me han acompañado mucho. Y esas letras y esas palabras. Ah, ¿por qué no nos cuentas un poquitico de lo que es el proceso creativo, el literario tuyo? ¿En qué momento escribes? ¿Cómo es tu entorno? Todo este tipo de cosas que muy seguramente a todos los lectores tuyos, a los lectores míos y a todos los lectores les interesa conocer. Por supuesto que sí, además me encanta hablar de esto, porque yo doy clases en la universidad sobre esto. Y he dirigido trabajos de fin de máster de creación literaria, doy clases de narrativa y guión, tengo siempre un montón de estudiantes que quieren escribir, que quieren publicar su novela o que quieren hacer su guión, o, ¿no? Y que sienten esa inquietud, ¿no? Y realmente pueden, y está bien, ¿no? Y es bonito saber cómo se hace o qué proceso sigues más o menos estructurales. En mi caso, yo soy una persona que desde muy, muy, muy jovencita, pues empecé a explorar el tema de la palabra, estudié filología, aparte de antropología, tengo esa carrera también, porque me gustaba escribir y era lo que quería y me gustaba leer y me gustaba, pues eso, vivir un ratito en ese mundo de ficción.
y sentir lo que sentía otra persona luego cuando se sentaba en ese mundo, ¿no? Realmente conozco a compañeros que son mucho más estructurados, que se sientan un día y dicen, yo tengo que sacar 10 páginas al día o 20 páginas al día y antes me voy a hacer una estructura y voy a hacer no sé qué, no sé qué, no sé cuántos. Realmente eso a mí me funciona cuando hago audiovisual, un guión, una película, una serie o trabajo en equipo con otros guionistas. Soy muy estructurada y sigo una estructura y tengo un plan de trabajo. También cuando escribo ensayo. Cuando escribo novela, de forma particular, yo soy un poco más desordenada y caótica, porque ya te digo, como que son cosas que tengo que parir ¡vrum! Y salen de forma un poco más caótica, a veces incluso con sufrimientos, una cosa muy extraña, pero siguiendo obviamente pues todos los cánones de lo que es la narrativa, el viaje del héroe, ¿no? Una serie de cosas que es bueno que uno aprenda eh, cuando quiere escribir una historia, ¿no? Y lo que me pasa es que cuando una historia me obsesiona, o viene un personaje como Rosalía a visitarme, esto va a sonar muy raro, me entra mucha ansiedad si no puedo sentarme a escribir. Me entra ansiedad, pero malsana, pero mal. O sea, de esto que estás trabajando, que estás dando clases en la universidad, que estás haciendo muchas cosas, yo hago muchas cosas. Entonces, cuando yo tengo a esos personajes ahí como soplándome al oído, esa obsesión, esa idea, ese tren que, ¿sabes? O sea, es como ansiedad de no poder sentarte. Y me relaja mucho cuando puedo hacerlo y cuando no lo puedo hacer me causa malestar, mucho malestar. Claro que lo entiendo. Sí, eso es algo particular, algo muy, muy común dentro de lo que le pasa a los escritores. Am, el estilo que manejas, la voz que manejas, casi siempre es la misma en todas las novelas. Y una pregunta adicional. ¿Trabajas con escaleta? ¿Sabes de principio a fin qué va a pasar en una novela tuya antes de que comiences a escribir la primera línea? Trabajo con escaleta en guión y sé lo que va a pasar de principio a fin con una serie o con una película, ¿no? O un docu-reality, porque pues, es la forma de trabajar de la industria en la que yo pues, he trabajado mucho, tanto de forma individual como en equipo, ¿no? Cuando he trabajado en equipo con otros guionistas. Pero en una novela, no. En un ensayo sí, en una novela, no. No sé cómo va a salir, no sé qué es ese proceso de, sale una frase o una imagen o una... No, en el caso del Tren de las Almas yo veía un tren sobrenatural, no veía nada más. En el caso de la Santa ni siquiera veía esa historia, veía un personaje, una niña ciega, ¿no? Em, y es un proceso en el que yo también descubro, ¿no? Y me dejo sorprender por esos personajes que a lo mejor están vivos en algún plano y me hablan de verdad, no sé. Entonces es como muy curioso. Es muy Sí, curioso el proceso. sobre todo que uno lo he evidenciado en el diálogo de los personajes. Claro. A mí me pasaba con alguien que hablábamos antes de comenzar el podcast, de Manuela, el personaje de Piel de Ébano, que muchas veces yo iba a escribir un diálogo y venía Manuela y me decía al oído, yo no lo hubiese dicho así. Y ella Claro, me narraba los diálogos que finalmente fueron los que se claro. pusieron ahí. Tú tienes varios libros que no hemos por tiempo mencionado, pero está el misterio, bueno, el misterio de Nicole de la Cruz, si nos comentaste, el tren de las almas también, Putas, Brujas y Locas, que nos mencionas también, La Prueba, ya lo habías comentado, Secretos Compartidos, El Delirio de las Nubes, Piedras Mágicas y Alejandra Pizarnik, donde haces un recuento de la poetisa. En ellos abarcas diferentes géneros, el terror, de pronto la novela negra, la novela urbana. ¿Qué otro género de pronto te falta por abarcar? Novela histórica. Me he sentido tentada muchas veces con muchas historias. También he hecho ensayo divulgativo histórico. Por ejemplo, Putas, Brujas y Locas es una recopilación de historias de 13 mujeres de la Edad Moderna, muchas de ellas con mucha relación con Hispanoamérica. Y hay vidas absolutamente apasionantes y momentos apasionantes de la historia que me encantaría, sí, me encantaría llevarlos a novela, ¿no? Es algo que a veces me persigue y tal vez sería un género que en algún momento tendría que contar, porque sería el género en el que tendría que contar esas historias que me gustaría contar. ¿Algún proyecto en el que estés trabajando en este momento que nos quieras compartir?
Sí, estoy trabajando en varios proyectos, un poco así como a caballo entre el audiovisual y la narrativa, porque a veces me pasa, ¿no? Me pasó con El tren de las almas, que primero hice la novela en España, luego hice el guión, y luego salió la novela en Colombia más adaptada al guión, o sea, corrigiendo. Yo soy mucho de pulir, 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 reescribir, reescribir, es un proceso que disfruto mucho. Y ahora mismo estoy con una historia que empezó, bueno, tengo un par de historias que empezaron como novela, luego pasaron a guión y están retroalimentándose ahora de forma bidireccional. Guión, novela, novela, guión, novela, novela, guión, pero que en breve ya voy a tener que seguir el consejo de Márquez y publicar porque si no, no voy a acabar nunca. Hay muchos tropiezos que escritores noveles encuentran en el camino, en el proceso de la escritura. ¿Qué consejos les puedes dar tú que has escrito tantos libros? ¿Les puedes dar a ellos para que no se queden ahí en esa página en blanco, sino que sigan adelante? ¿Cómo de pronto concebir nuevas historias, ese proceso creativo? Pues mira, pues a pesar de lo que pueda parecer por lo que hemos conversado aquí hoy y lo que yo he dicho, escribir es un oficio que se aprende. O sea, a veces yo sé que tenemos, en Europa lo hemos tenido muchos años, ¿no? En el mundo de Hispanoamérica, la sensación de que uno tiene que nacer con el don de la escritura y la genialidad y la creatividad y no sé qué y tal. Y eso como que no se estudiaba en ninguna universidad porque eso lo tenías o no lo tenías y tal. Pues para nada. De hecho, en Estados Unidos lo han tenido siempre muy claro y siempre se ha potenciado mucho la formación en el mundo de la escritura, el guión, ¿no? La literatura y escribir. O sea, realmente la escritura creativa, que es algo que está llegando de forma muy reciente a España y a Colombia, por ejemplo, cada vez más, ¿no? Hay un pregrado incluso en la Universidad Central de Escritura Creativa y a mí me está alegrando mucho ver eso. Porque realmente sí hay unos procesos de aprendizaje y hay unas herramientas y sí, aparte de ser un creador y un artista y el apelativo que le puedas querer, también eres un artesano de la palabra. Entonces, eso es como ir haciendo tu cerámica, ¿vale? Pero con las palabras. Entonces sí, que sigan, que no, que se formen, que lean muchísimo, que lean mucho, 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 mucho. Esto es como cuando tú aprendes a tocar el piano. No sé si alguien nos está escuchando que haya hecho música y aprendes a tocar el piano. ¿Y tú qué aprendes a tocar? Pues las piezas que otros han creado antes, a Chopin, a no sé qué, tal. Luego ya creas tú las tuyas, ¿no? Pero primero empiezas sabiendo qué es lo que no, tocando qué es lo que han hecho otros, ¿no? Y intentando llegar a ese nivel de virtuosismo en la ejecución, pero también en la creación, ¿no? Entonces, que lean mucho, 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 que escriban mucho, que siempre lleven el cuaderno en el bolso, yo siempre lo llevo, y que escriban cualquier chorrada y se sienten a imaginar la vida de esa persona, ese pájaro, lo que sea, y que se formen, que sí, que sí, que se aprende. Ya casi para terminar, hay algo que quisiera preguntarte, lo de La Rosa de los Vientos y Cuarto Milenio. ¿Cómo terminas tú allí y cómo lo disfrutas? Si lo llegas a disfrutar tanto como la literatura o la literatura es cosa aparte. Bueno, pues mi casa radiofónica es La Rosa de los Vientos de Onda Cero, en el que yo llevo más de 10 años. Nuestro programa lleva en antena más de 25 años. Es uno de los programas insignia de la radio española. Somos el programa más escuchado de la franja horaria de los fines de semana en España. Y bueno, pues ¿cómo llego ahí? Me llaman. Me llaman, me invitan a participar, empecé colaborando los sábados, luego me invitaron a la tertulia y ahí estamos todos los fines de semana en lo que es ya una familia. No tiene otro nombre, es familia, es una familia. Sí que es verdad que he hecho algunas colaboraciones, sobre todo en el pasado en Cuarto Milenio, en un programa de televisión bastante conocido porque ya lleva muchas temporadas también en España, porque he hecho mucho periodismo de misterio también, en revistas como Más Allá, Año Cero, Enigmas. eh, pero en realidad tengo que decir que si tengo casa televisiva en el mundo del misterio ha sido el programa Más Allá con Esteban Cruz y Joana Arenas, donde pues, he participado muchas veces de colaboradora y también puedo llamar familia. O sea que también es, creo que ha sido mi casa en Colombia, la tele con ellos. Pues Mado, se pasó el tiempo tan rápido que lo disfruté. Muchas gracias por aceptar esta Gracias a ti. invitación. Qué rico escucharte, qué rico tenerte acá, qué rico que estés enamorada de Colombia también y que sigas escribiendo. Un placer. Muchas gracias.
A ustedes muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Senderos de Éxito y por favor denme me gusta si les encantó este episodio. Hasta pronto.